Hola niños, sean todos muy bienvenidos a esta nueva clase de escuela bíblica. Que el Señor les bendiga. Hoy vamos a terminar, ¿cierto?, de conocer la historia del profeta Jonás. Recordamos, ¿cierto?, que Jonás había sido desobediente a una orden que le dio Dios. Lo había enviado a Nínive, ¿cierto?, a proclamar la palabra. Y Jonás había sido desobediente. En vez de ir a Nínive, él tomó un barco, ¿cierto?, tratando de huir de la presencia del Señor, y se fue hacia Tarsis. Y en medio de ese viaje, el Señor envió una gran tormenta que casi parte en dos ese barco, ¿cierto?, como reprimenda la desobediencia de Jonás. Y allí en medio de la tormenta, ¿cierto?, luego de que supieron que era causa de Jonás, los marineros lo tomaron y lo tiraron al mar. Y cuando se iba hundiendo en el mar, vino un gran pez y se tragó a Jonás. Y luego ahí dentro de la guatita del pez, Jonás, ¿qué hizo? Jonás se arrepintió de haber sido desobediente, ¿cierto?, a la voluntad del Señor, pidió perdón y el Señor lo perdonó. Lo perdonó y el mismo pez hizo, ¿cierto?, el Señor que lo escupiera en tierra seca a Jonás. Y cuando ya lo había escupido en tierra seca, ¿cierto?, Jonás se sintió tranquilo. Entonces ahora vamos a ver cómo continúa esta historia en el capítulo 3 y 4 del libro de Jonás, que son los últimos capítulos. Dios le habló a Jonás, ¿cierto?, una segunda vez, cuando estaba allí en la playa tirado, y le dijo: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Dios le había dado una segunda oportunidad, ¿cierto?, a Jonás, para que esta vez hiciera lo correcto. ¿Y qué piensan ustedes que hizo Jonás? Sí, esta vez Jonás obedeció a Dios. Jonás entonces se levantó y, esta vez obedientemente, ¿cierto?, se fue a Nínive, a esa gran ciudad, e hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Le llevó 3 días, ¿cierto?, para cruzar esa ciudad, porque era una ciudad muy grande y solamente había que andar caminando, solamente a pie. Jonás recorrió esta gran ciudad y por cada rincón proclamaba, ¿cierto?, el mensaje que el Señor le había dado. Y decía: de aquí a 40 días Nínive será destruida, tal como Dios le había dicho. Entonces le decía a uno, le decía al otro, iba por todos lados, por cada rincón de la ciudad, proclamando, ¿cierto?, este mensaje que Dios le había dado, que en 40 días Nínive sería destruida. Y así, quizás sus pies le dolían, ¿cierto?, de tanto caminar, pero él fue obediente. Y esta vez habló la palabra de Dios al pueblo de Nínive. Y la palabra llegó a todos tan profundamente, desde el más grande hasta el más pequeño. Y todo el pueblo de Nínive le creyó a Dios. Sí, ellos se arrepintieron mucho por todas las cosas malas y violentas que habían hecho, porque Nínive era un pueblo de mucha maldad, mucha desobediencia, y eso era lo que tenía enojado al Señor. Por eso le había enviado el castigo. Pero él no quería castigarlo, en el fondo Dios quería darles la oportunidad de arrepentirse, y por eso envió a Jonás con ese mensaje. El pueblo de Nínive estaba tan arrepentido, ¿cierto?, y triste, porque ahora reconocían todo lo mal que habían hecho. Dejaron de comer, dejaron de tomar agua, se quitaron las ropas que usaban siempre, ¿cierto?, y se pusieron unas ropas de silicio, que se llaman, que son hechos de un material muy áspero, eran muy incómodas, era como vestirse con sacos. La palabra de Jonás fue tan poderosa
que cuando el rey de Nínive escuchó que su ciudad sería destruida por Dios, él se bajó de su trono, se quitó su vestido real, ¿cierto? Elegante, y él también se cubrió de cilicio con estas ropas ásperas y se sentó en cenizas, tal como lo vemos en la imagen. El rey estaba tan arrepentido y muy triste también, que mandó a que nadie del pueblo, ni los hombres, ni los animales, nadie podía comer ni tomar agua. Los mandó a ayunar. Todo el pueblo tenía que ayunar como muestra de su arrepentimiento, como señal de que realmente querían cambiar y esta vez ser obedientes. Entonces él les dijo también a todos que no hicieran más cosas malas, que clamaran al Señor, que clamaran fuertemente a Dios, para que Dios tuviera misericordia de ellos y los perdonaran. Y así el pueblo de Nínive cambió su comportamiento malvado y de violencia que ellos tenían. Cambiaron, ¿cierto? Y eso fue como muestra de su real arrepentimiento. Nosotros cuando estamos arrepentidos, ¿cierto? No debemos solamente decirlo, sino también demostrarlo con nuestros hechos, con nuestros actos, que estamos arrepentidos. Así como el pueblo de Nínive estaba tan arrepentido que dejaron de comer y de tomar agua, ellos ayunaron, ¿cierto? Se vistieron con ropas incómodas, ásperas, como muestra de su arrepentimiento. El mismo rey demostró que estaba tan arrepentido cuando se bajó de su trono, cierto, elegante y muy cómodo, y se sentó en las cenizas sucias para demostrar, cierto, que realmente estaba consciente de la maldad que habían hecho y ahora estaba arrepentido y querían cambiar. Y cuando Dios vio que el pueblo de Nínive estaba verdaderamente arrepentido y habían dejado su maldad atrás, habían cambiado, ¿cierto? Dios los perdonó y no destruyó la ciudad. Y toda Nínive se salvó. Sí, toda Nínive se salvó gracias a un verdadero arrepentimiento y a una inmensa misericordia del Señor. Bien, niños, así como la gente de Nínive, a veces nosotros también somos desobedientes y hacemos algunas cosas malas que no agradan al Señor. A esas cosas malas se les llama pecado, ¿cierto? Y el pecado nos aleja de Dios, pero Dios nos ama tanto que siempre está dispuesto a perdonarnos cuando nosotros estamos realmente arrepentidos y le pedimos perdón y comenzamos a hacer lo bueno, lo correcto. Así también debemos alegrarnos, debemos alabar al Señor cuando vemos que alguien más se arrepiente, ¿cierto?, de su mal camino y le pide perdón al Señor y se reconcilia con Él. Y va al Señor con un corazón ahora dispuesto a obedecerle. Esa debe ser una gran alegría para cada uno de nosotros. El versículo para memorizar de esta semana lo encontramos en el Salmo 119, ahí ya lo estamos viendo, en el verso 34. Y dice así: dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Esa debe ser nuestro clamor, mis niños hermosos, pedirle al Señor que nos dé entendimiento y sabiduría para hacer lo correcto, para ser obedientes a sus mandatos y obedecerle de todo corazón, obedecer al Señor. Bueno, esta fue la lección de esta semana y no olviden que Dios siempre está dispuesto a perdonarnos si nosotros tenemos también nuestro corazón dispuesto a obedecerle. Ya, mis chiquitos, que tengan entonces una linda semana y que el Señor les bendiga grandemente a cada uno. Un besito. Chao.